nosotros decida en qué invertir. Hay inversiones que no están resultando, les decía, las de refinería, se invierten 10.000 millones y la producción te da 9.000 millones. Eso obviamente no está dando esta subsidiaria de Pemex, ¿no? Entonces, obviamente Pemex tiene que empezar a decidir cuál es su rubro estratégico, dónde quiere invertir más, dónde quiere crecer, dónde es experto, y obviamente lo que nosotros venimos reiterando, donde no es experto Pemex tiene que aliarse con alguien más. No hay una empresa en todo el mundo que pueda hacer todo lo que hace Pemex, ¿eh? No hay ninguna empresa que tenga la petroquímica, que tenga la extracción, y en todas sea experto. Todas las empresas que están funcionando en el mundo y que tienen o han tenido en términos de lo redituable que resulta para el Estado la venta del petróleo, todas están asociadas, en todas se permite la asociación con empresas privadas, en todas se permite acercarse a empresas que sepan más del tema. Tan falso lo comentaba Erika hace rato, que la producción de aguas profundas ha pasado del 1% al 8% en 10 años. Está creciendo, obviamente, y decía que eran insostenibles y no sé qué tanto, ¿no? Es una mentira. Es claro cuál es el rumbo que está siguiendo a nivel internacional el sector energético, y que obviamente en lo que corresponde a Pemex, yo creo que tenemos una similitud en lo que pensamos. Es insostenible creer que Pemex va a seguir, y lo más insostenible aún es creer que el sindicato va a seguir maniatando a Pemex. El sindicato debe salir del órgano directivo del Consejo de Administración de Pemex. Estamos seguros que el presidente Peña Nieto no va a sacar a su senador de ahí, ni de los 5 lugares que tienen. No está en la propuesta y seguramente les conviene que sigan financiando campañas políticas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la palabra a Alejandro Ibarra Moreno. La pregunta es: ¿por qué el régimen fiscal de Pemex actualmente inhibe su crecimiento y cómo la reforma energética cambiaría eso? Gracias. ¿Por qué el régimen fiscal inhibe el crecimiento de Pemex? Bueno, porque le quitan el 70% en impuestos. Creo que a quien sea que le quiten el 70% de sus ingresos en impuestos, pues le va a afectar de alguna manera. ¿Y qué va a hacer el otro? ¿Por qué el régimen fiscal de Pemex actualmente inhibe su crecimiento y cómo la reforma energética cambiaría eso? Y, insisto, la reforma energética la tenemos que ver como la propuesta a reforma que presenta el PRI, que presenta el PAN y que presenta el PRD. Sí son similares en descargarle impuestos, o sea, bajarle la tasa impositiva a Pemex. Sí hay una similitud ahí en las propuestas. Sin embargo, insisto, la esencia de o donde nos hacemos diferentes, donde no coincidimos, donde está el contraste de las propuestas, es en que por una parte ellos proponen, la derecha propone que se debe de abrir el sector a inversiones privadas y extranjeras, mientras que nosotros solamente creemos que es necesario reformar 12 leyes complementarias, leyes secundarias, y crear o adicionar la del fondo para los excedentes petroleros, te lo comentaba hace rato Christopher. Ahí es donde tenemos que prestarnos toda la atención. La reforma energética que proponen ellos, lo que se diferencia de nosotros es que ellos quieren abrir el sector a los extranjeros y que vengan a sacar los recursos petroleros, así como se sacan los recursos minerales, así como se entregó teléfonos mexicanos, así como se entregó ferroviarios, ferronales, así como se entregaron todas las empresas públicas que tenía México: Televisa, TV Azteca, la compañía embotellera del Fuerte. Todas eran empresas mexicanas, eran propiedad del Estado y funcionaban muy bien. Simplemente las mal administraron. ¿Quiénes? Gobiernos priistas, gobiernos panistas. Y posteriormente, que ya las tenían al borde de la quiebra técnica, fue cuando ya dijeron: oye, lo mejor es venderlo, lo mejor es inversión extranjera. Y hablando de inversión, no soy experto, no he terminado la carrera de economía, sin embargo, pues trabajo en un banco y sé un poquito de eso. Me gustaría jalar un poquito a mi territorio ese punto. ¿No tenemos nosotros suficiente inversión o recursos en el país para invertir en Pemex? Hay 2 billones de pesos en el fondo de ahorro de las pensiones de los mexicanos. ¿Y saben qué acaba de permitir el gobierno mexicano? Que esos recursos administrados por unas administradoras, famosas Afores,
lo puedan prestar a su vez, o lo puedan invertir a su vez en administradores extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, trabajadores, le dan dinero a su administradora, la administradora lo presta a extranjeros y los extranjeros vienen e invierten en México a llevar los recursos petroleros. Eso es lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias. Regresamos con el titular de la pregunta para su espacio de réplica por 2 minutos. Sí, bien, el compañero del PRI dice que no confundamos a la gente. Yo le pido a él que no los confunda, ¿no? Para empezar con terminología tan engorrosa. A nadie le interesa, al final de cuentas queremos que el país progrese y punto, ¿no? Ellos nos dicen que van a quitarle el gasto a Pemex, que nos lo van a echar a nosotros, a la clase media y a la clase baja, ¿no? Con impuestos, con reformas hacendarias, con todo lo que ellos saben hacer para sacar dinero, porque ellos no se van a quedar sin dinero, vamos a hacer nosotros. Sobre lo que comenta el compañero del PAN, hace falta investigar un poquito sobre las tendencias globales. A nivel global, el 90% de las reservas petroleras son propiedad de naciones. El 90% de las empresas petroleras a nivel global son propiedad de estados, no son privadas. La tendencia actual, la modernización actual a nivel global es la nacionalización. Se puede observar, si se ponen a investigar, sobre todo ellos, cómo el anacronismo ahora es la privatización. Además, nuestra historia nacional no ha sido muy buena en privatizaciones. Le entregamos una empresa que no servía a Carlos Slim y lo convertimos en el hombre más rico del mundo. Eso vamos a hacer con las empresas petroleras. ¿Y qué va a pasar con el país? Vean sus celulares, vean sus servicios telefónicos. Esto. ¿Qué experiencias han tenido otros países con el manejo de sus recursos energéticos? ¿Qué papel juega el Estado en ellos? Muchas gracias. Nada más, antes de pasar a contestar la pregunta, nada más para una pequeña anotación. Ingeniero Moreno, si no cuenta usted con la capacidad para entender un argumento simple, no es problema de tiempo. Bueno, ¿me escuchan? Decía hace un momento que si el ingeniero Moreno, con todo el respeto que me merece, como todos los panelistas, no cuenta con la capacidad para entender un argumento simple como la renta petrolera, no es culpa ni de los panelistas ni del público que nos honra con su presencia. Hoy en día, solamente Corea del Sur y Kuwait tienen las mismas restricciones en materia de hidrocarburos que México y se encuentran en graves problemas. México tiene mejores condiciones geológicas, con una economía de mercado con mayor certeza jurídica que Irak, que Angola, que Ecuador, que con este tipo de propuestas en sus congresos han logrado incrementar su producción petrolera y han atraído miles de millones de dólares por año, sin contar con ello sus problemas económicos, políticos y sociales. Cárdenas promovió, después de expropiar el petróleo ante el constituyente permanente, que en el artículo 27 se previeran las concesiones. Ello en verdad se modifica 20 años después, ya con López Mateos en la presidencia de México, donde no nada más se quitan las concesiones, sino también la posibilidad de celebrar contratos, porque las condiciones del momento nos invitaban a hacer una modificación de esa naturaleza. Hoy las condiciones son distintas. Por ello, no significa bajo ninguna circunstancia retroceder, sino sencillamente, como lo dije al inicio de mi intervención, es recuperar lo mejor del pasado para conquistar el futuro. Hoy en día no podemos permitir que todo lo haga Pemex. Hoy en día es necesario poder establecer contratos de utilidad compartida para poder compartir los riesgos y que Pemex, si no logra encontrar petróleo en aguas profundas, no tenga por qué pagar por ese servicio como hoy lo hace a través de un contrato de servicio. Hoy, antes Pemex invertía 3,000 millones, hoy invierte 20,000 y ni con ello alcanzamos a mantener nuestro nivel de reservas probadas, incrementar la extracción de petróleo crudo, incrementar la producción de gas, nuestra refinación y petroquímicos. Necesitaríamos por lo menos el doble. ¿De dónde lo vamos a sacar? Hay quienes proponen llevar a Pemex a una oficina en Nueva York, ir a Wall Street, cotizar en la bolsa y poner en riesgo las acciones de una empresa que es propiedad de los mexicanos. No tenemos por qué correr un riesgo que ya corrimos y que demostró ser un fracaso. Con mi partido en el gobierno, porque no nos avergonzamos del pasado que tuvimos. Hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, tenemos la oportunidad porque coincidimos en la mayor parte de las características de una reforma y habremos de impulsar el desarrollo productivo de México sin deuda, sin privatizar, porque nadie pone sobre la mesa la privatización.
Nadie está concesionando como se concesionó Telmex y como se concesionó otras empresas, ingeniero Moreno. Hoy en día el presidente de la República propone contratos de utilidad compartida. Se conserva al 100% la rectoría del Estado sobre el activo petrolero. Es cuanto. Gracias. Tenemos la palabra del licenciado Christopher Domínguez. La pregunta: ¿qué experiencias han tenido otros países con el manejo de sus recursos energéticos y qué papel juega el Estado en ellos? Digo, primero empezar por darle la razón aquí a lo que dijo el compañero. Salvo Estados Unidos, todos los países siguen manteniendo precisamente la propiedad del petróleo. Y en México nadie está proponiendo lo contrario, nada más que les gusta inventar que vamos a perder el petróleo. Lo que se está proponiendo por nosotros, que tiene que ver con concesionar los procesos productivos para explotar el petróleo, ya sucede en otros países como Noruega y Brasil. Y ha permitido que en países como Brasil, que Morena lo pone muchas veces como ejemplo de cómo superaba la pobreza, haya más de 50 empresas petroleras sustentadas de la reforma que se hizo en el 99 que permite precisamente la participación de la iniciativa privada. Lo que propone el PRI es una reforma incluso limitada que funciona en países como Ecuador, donde hay 5 o 6 empresas petroleras funcionando y donde en lugares como Noruega se ha maximizado el ingreso que se tiene del Estado por parte del petróleo. Pareciera creer aquí nuestro compañero que dándole más dinero a Pemex ya vamos a tener mágicamente menos importación de las gasolinas y vamos a poner una refinería en Tula y se va a hacer mágico todo, ¿no? La realidad es que así no funciona en ninguna parte del mundo. La verdad es que solo sucede en la imaginación de López Obrador. Tenemos que ir un poquito más allá de la realidad y como esta pregunta lo dice, lo que ha sucedido en otros países y lo que los resultados nos dicen. No hay, más que ya mencionó Alberto los ejemplos, de los países donde el Estado realiza todo y como en México pues lo realiza mal. No hay más que 2 países y no está funcionando. Creer que dejarle más inversión a Pemex vamos a lograr disminuir la importación del 30% de nuestro petróleo, vamos a tener gasoductos de manera mágica que superen los gasoductos que ya están superados su capacidad, vamos a tener 3 refinerías como viene en el proyecto de López Obrador. No se genera así en ninguna parte, no se genera así en ninguna parte del mundo. No es precisamente una parte nada más de recursos, es una parte de experiencia, es una parte de tecnología. Y eso ha funcionado así. Tenemos la muestra de que mientras en Estados Unidos se han dado más de 9,000 permisos de explotación de petróleo en aguas profundas y de este gas de lutitas, en México solo se han dado 6. Y esos 9,000 y cacho generan un rendimiento al Estado. Creer mágicamente, como dice Morena, casi dice, si no se van a explotar por Pemex, que no los explote nadie, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que tenemos que sacar lo máximo de los recursos y sobre todo ahorita está a $100 el petróleo y no lo va a estar. En Chicontepec sale $30 y vete a Cantarell y sale $3 sacar el petróleo. Varía lo que les explico aquí en la renta petrolera. Todas las situaciones son distintas, no es tan mágico como López Obrador que dice que no se necesita tecnología. Aquí si se necesita experiencia y tecnología y eso es algo que Pemex no tiene. Gracias. Muchas gracias. A continuación cedemos la palabra a Alejandro Ibarra, PRD. ¿Qué experiencias han tenido otros países con el manejo de sus recursos energéticos? ¿Qué papel juega el Estado en ellos? Gracias. Mencionaron Brasil, creo que es uno de los casos de éxito más sonados en la última década. Brasil posee el 51% de las acciones de Petrobras. Son empresas con participación estatal. Es una empresa pública que tiene participación del Estado. En Argentina acaban de nacionalizar la española Repsol, una filial de Repsol, y es la manera en que interviene en otros países, ¿no? ¿Por qué? Bueno, recordemos la dictadura de Argentina, recordemos lo que pasó en Brasil anteriormente, y que los gobiernos de la derecha, los gobiernos neoliberales han estado o privatizaron todos los recursos naturales de los países y apenas ahorita estamos regresando o están volviendo los países a recuperar sus recursos naturales. Es una mentira que Pemex no tiene refinerías, es una mentira que Pemex no tiene la tecnología, es una mentira que Pemex, no sé qué tanto más dijeron aquí los compañeros, pero todo es mentira. Pemex, a través de
Discúlpenme, yo creo que ahí sí me parece un poco al líder moral aquí, el compañero priista, disculpen mi inglés, pero Petróleos Mexicanos Internacional Service North America, fundada en Estados Unidos, tiene refinerías aquí en Texas. Pemex, a través de su filial, PMI Norteamérica Deer Park, tiene la propiedad del ducto que conecta Matamoros con Texas. Entonces, esto para poder traer la gasolina refinada a México, ¿no? Entonces, Pemex sí tiene la participación en empresas como Repsol del 9.8%, con lo cual buscaba adquirir tecnología. De hecho, tuvieron un problema con SYCR, precisamente porque iban a incrementar su participación accionaria en Repsol, y ellos querían evitar que Pemex tuviera acceso a las tecnologías extranjeras. Bueno, Pemex la tiene, porque hoy en día lo tiene. Pemex tiene empresas que refinan en el exterior. ¿Por qué no pueden invertir en México? Bueno, porque el gobierno no quiere que invierta en México, porque los que controlan el gobierno, los que pagan las campañas de los políticos que amafiados logran accesar al poder, no permiten que Pemex pueda crecer. Una empresa pública no monopoliza un sector industrial, sino que guía o trata de ordenar la oferta y el consumo de determinados insumos, ¿no? Es necesario que haya un control sobre los hidrocarburos, porque de otra manera abriría la brecha de la desigualdad en México. No se crearían muchos empleos más pagados. Lo único que pasaría es que se iría ese ingreso de los petróleos mexicanos a manos privadas. Debemos de evitar eso, y les invito a que se acerquen a sus legisladores para que los presionen y voten en contra de la reforma propuesta por el PRI. Gracias. La palabra a Eric Moreno, representante de Morena. La pregunta: ¿qué experiencias han tenido otros países con el manejo de sus recursos energéticos y qué papel juega el Estado en ellos? Si bien, nomás recordarle al compañero del PAN que la réplica era hacia el compañero del PRI, no hacia mí. Bueno, vamos a aclarar un poco de geografía. Era Corea del Norte, no Corea del Sur. Recuerden, Corea del Norte es el monstruo comunista de arriba, Corea del Sur son los buenos. Condiciones distintas en otros países. Como ya mencionó el compañero Alejandro Ibarra, Brasil. Sí, efectivamente, la compañía petrolera de Brasil comparte sus acciones con empresas privadas. Lo que no dijeron es que a partir de que la izquierda toma el poder en Brasil en manos de Lula da Silva, creo que la mayoría lo ha de conocer aquí, gran líder latinoamericano, él crea una segunda empresa 100% estatal que se ha dedicado poco a poco a recuperar el petróleo del país, a reestatizar el petróleo en Brasil. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato les dije que la moda, lo de hoy, es nacionalizar? Lo comentó Argentina, ha habido más situaciones. Vámonos a la historia de las petroleras internacionales, Repsol, Shell, Exxon, Chevron y todos esos monstruos, ¿no? Han tenido problemas en la mayoría de los países donde han entrado. Entran, destruyen el país y se van. ¿Sí? Se llevan el beneficio ellos. A pesar de que los han anunciado con bombo y platillo, más o menos como el anuncio ese del niño con la mano manchada. Así igualito, ¿no? Y se van, se llevan todo, se acabó y van al siguiente país. Hablan del gas Shell como si fuera una maravilla. Nada más hace falta buscarlo en internet y darse cuenta de los destrozos en ecosistemas que representan. En el Mar de Cortés, aquí en Golfo de California, tenemos una de las mayores biodiversidades del mundo y también tenemos uno de los mayores yacimientos de gas Shell. Si nosotros explotamos ese yacimiento, vamos a crear el segundo mar muerto en la Tierra. Vamos a acabar con el acuario del mundo, porque así llaman a nuestro golfo. ¿De qué se trata? Vamos a generar energías limpias, ¿no? Y con ello necesitamos desarrollar tecnología como liberando Pemex y haciendo que invierta en tecnología. Gracias. Muchas gracias. Regresamos con el titular de la pregunta para su espacio de réplica por 2 minutos. Vamos a permitirle leer al ingeniero Moreno un párrafo de la página 32 del libro publicado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2006. El petróleo debería seguir siendo de los mexicanos, solo que bien administrado y explotado con racionalidad.
Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas transnacionales, a través de mecanismos de asociación entre el sector público y el privado, participen en la extracción y modernización del sector energético o actividades relacionadas. Qué congruente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy en día, mis amigos, es tan empática la situación de que los compañeros de la izquierda, que parece que hoy se pusieron de acuerdo, el tema más delicado de la iniciativa que propone el presidente Peña Nieto no es el artículo 27, mis amigos, es el artículo 28 constitucional. Y aquí no venimos a engañar a nadie, por eso lo menciono. Este artículo pretende potenciar los recursos naturales que son propiedad de los mexicanos y efectivamente pasaría de ser un área estratégica de la economía para poder ser un área prioritaria de la economía nacional bajo la rectoría del Estado, bajo las condiciones que el Estado determine, con la debida transparencia y debida rendición de cuentas, como en todo régimen democrático. Todos los contratos que haga el gobierno para los concursos en materia de hidrocarburos habrán de ser a través de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En ninguno de los casos la utilidad será superior al 50%, en ninguno de los casos, y será bajo un régimen contractual, es decir, que si algún particular descubre un majestuoso yacimiento petrolero como el de Cantarell, que en su momento nos dio grandes riquezas al país, la utilidad no será mayor al 50%, sino lo estipulado en el contrato de utilidad compartida que se celebró. Y en dado caso que el precio del barril de petróleo a nivel internacional se incremente cuando se extraiga el petróleo, no va a incrementar, será un régimen contractual con el cual podremos proteger a la industria de los hidrocarburos en México. Gracias. ¿Cómo se verá beneficiado o perjudicado el ciudadano en su vida diaria? ¿Con la reforma? Así es. Lo que ha planteado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es, y lo que les comentaba al inicio, en la primera intervención que tuvimos oportunidad de tener los compañeros panelistas, es la baja en las tarifas de la luz. Hoy en día, sobre todo en la frontera mexicana, para la industria es muy complicado pagar las tarifas de la energía eléctrica y por ello cruzan hacia los Estados Unidos, donde es 25% más bajo que en México. Las oportunidades de desarrollo, la infraestructura, las oportunidades de crecimiento, los últimos años han demostrado ser 10 veces superiores a las nuestras. Adicionalmente a ello, también se pretende que ustedes vean reflejados en sus bolsillos o en el bolsillo de sus familias la baja en las tarifas de la energía eléctrica. Eso es fundamental para proteger la economía doméstica y de la industria. Y quisiera abocarme un poco al tema de la reforma hacendaria propuesta por el presidente Peña Nieto, porque lo hablaron hace un momento, y también decir que no por el hecho de ser priistas coincidimos en todo. Hoy en día esta reforma, dentro de sus apartados importantes, establece una pensión universal con la cual se eleva a rango constitucional el hecho de que todos los mexicanos tengan oportunidad de acceder a una percepción mensual para los costos básicos de su manutención durante la vejez. También se establece un seguro de desempleo con el cual se eleva también a rango constitucional que todos los mexicanos desempleados del sector formal, independientemente de cuál sea la razón por las cuales fueron despedidos o no cuentan con su empleo, tengan oportunidad de contar con un mes de salario mínimo durante 6 meses para que puedan encontrar su chamba. Se plantea también incrementar el presupuesto de gasto a las escuelas de tiempo completo e incrementar el Sistema Nacional Único de Becas que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al mismo tiempo, se plantea incrementar el presupuesto para la infraestructura carretera, para el desarrollo de puertos y actividades ferroviarias. Y al mismo tiempo se plantea también incrementar la percepción que habrán de tener la infraestructura hospitalaria y el ingreso que habrá de tener el Sistema Nacional de Salud, los hospitales federales y de las entidades federativas. Pero también es importante decir, y de hecho aquí hago el reconocimiento público al senador Ernesto Rufo Apel, exgobernador de Baja California, y algunos otros diputados del PAN, como Juan Manuel Gastelum, que se han pronunciado en contra de la homologación del IVA en la frontera. Estoy en desacuerdo, como muchos compañeros priistas. Ya el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Fabio Beltrones, expresó su desacuerdo